Hola a todos, soy Hugo Mendoza y esto es La Batalla Legal, en el canal 20.4 de CTV Perú Oficial, en señal abierta y la multiplataforma digital de streaming. El día de hoy vamos a tratar el caso de Susana Villarán y el grande daño que ha hecho a la ciudad de Lima en los actos de corrupción en las que se vio involucrada el haber recibido sobornos de las empresas OAS y Odebrecht por los proyectos Rutas Nuevas de Lima y Línea Amarilla. Para ello hemos traído como invitado al doctor Fernán Altuve, quien conoce este caso y nos va a detallar cómo es que estos actos de corrupción terminaron afectando no solamente en estos proyectos de gran envergadura que servían para la ciudadanía, sino también en la política de nuestro país. Muy buenas tardes, doctor Fernando Altuve. Muchas gracias por la invitación. Mucho gusto y gracias por aceptar la invitación. La primera pregunta que le quería hacer era cómo estos actos de corrupción de una persona que se decía que no tenía ningún acto del por cual reprocharla, finalmente terminó aceptando, porque ya las pruebas que existían en su contra eran abrumadoras, terminó aceptando que recibió sobornos por parte de estas constructoras que actualmente se saben corruptas. Bueno, hay dos etapas en la gestión de Susana Villarán. Una etapa primera de una enorme ineficiencia y una etapa segunda que se inicia cuando se admiten las firmas para la revocatoria. Y es en esa segunda etapa donde lo que era enorme ineficiencia e incompetencia se vislumbra ya como corrupción, como direccionalidad de acciones de gobierno destinadas a favorecer a determinado tipo de empresas o proveedores del Estado, en este caso de la municipalidad. En ese momento ya no queda ninguna duda de que esos favorecimientos están condicionados por un beneficio que al final de cuentas, por la abrumadora evidencia, termina condicionando a que la exalcaldesa reconozca y acepte confesando sus culpas. Claro, justamente lo que usted señala es algo muy importante. Esas coordinaciones que en el argot penal o en la técnica jurídico-penal se conocen como delitos de colusión. Esto es, ¿qué está imputando actualmente la Fiscalía para que conozcan todos? Que Susana Villarán, como exfuncionaria, exalcaldesa de Lima Metropolitana, se habría concertado, se habrían puesto de acuerdo con funcionarios de las empresas Odebrecht y OAS para que puedan beneficiarlo en los proyectos Nuevas Rutas de Lima y Línea Amarilla. Y es producto de esa concertación que ella favorece a estas empresas para que así puedan hacerse y tener mejores beneficios en estos proyectos. Por eso se imputa colusión, el haberse puesto de acuerdo con estos funcionarios de estas empresas privadas. Y por esa colusión, como usted bien lo ha señalado, doctor, la alcaldesa Susana Villarán, a través, actualmente se sabe, del funcionario José Miguel Castro, recibió $3 millones para la no revocatoria, y que además se sabe que de estos $3 millones también fueron a parar algunos millones para el señor Fabre, que era su publicista. Por eso es que se le imputa colusión, y como ha habido también involucrada a muchos funcionarios, se les está imputando el delito de asociación ilícita para delinquir. Y aquí tendríamos que hacer un pequeño paréntesis. ¿Por qué la Fiscalía le imputa asociación ilícita para delinquir y no organización criminal? Se preguntarán algunos. Porque lamentablemente, para esa fecha y para favor de Susana Villarán y todos los involucrados en este caso, el delito de organización criminal recién entra a regir en el año 2016 y en los hechos por los cuales se la investigan y se la acusan es hasta el 2015. Y aquí quiero hacerle la pregunta, doctor. Se le imputa, si bien es cierto, no organización criminal, pero sí asociación ilícita, que es una figura, se podría decir, previa a la organización, porque esta asociación ilícita con el tiempo fue evolucionando, fue, si se quiere, por la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema, mejorando, aumentando los comportamientos, que hasta finalmente, en la actualidad, tenemos en el Código lo que se llama el delito de organización criminal. Pero en el fondo hay algo en común. Una asociación es cuando varias personas se ponen de acuerdo para cometer delitos.
¿Usted considera que en este caso existe un delito de asociación criminal? Bueno, eso no me cabe la menor duda. Lo que me llama mucho la atención, por lo menos las personas que hemos estado en la Municipalidad de Lima como regidores, es que las nominaciones de esa organización criminal no se ajustan a lo que nosotros hemos visto. Por ejemplo, me es inexplicable que una persona en la gerencia de inversión privada, donde ya ha sido condenado quien era gerente, el señor Arzubialde, en este caso el señor Augusto Rey, no esté de ninguna manera involucrado en esta situación, cuando hay correos electrónicos, hay un conjunto de documentación y evidencia que por lo menos debería hacer que su situación sea investigada. A lo mejor no da para ser condenado, a lo mejor es inocente. Yo no soy juez para decir si es responsable o no es responsable, pero por lo menos la indagación, porque hay un conjunto de evidencia. Bueno, esa persona no está. Entonces, hay unos que uno no entiende por qué están y hay otros que tampoco entiende por qué no están. Entonces, el problema no creo que es la asociación criminal, o en este caso la asociación ilícita, sino por qué unos sí y otros no. Y ahí parece que habría habido una especie también de debilidad en la Fiscalía para la identificación de todos los que son o la exclusión de todos los que no deben ser. Correcto. El caso del señor Augusto Rey que usted menciona. Como usted bien lo ha señalado, existen correos de coordinaciones para los pagos. Y esto que nos evidencia también, que no solamente ha sido Augusto Rey, sino que estos pagos ilícitos no hubieran sido posibles sin la participación de todo un grupo de personas que finalmente lograron que ese dinero entre a las manos de Susana Villarán y finalmente ella lo termine usando para pagar su marketing publicitario y todo lo demás en la no revocatoria y también en la reelección. Y es por eso que se le imputa también, además, el delito de lavado de activos. Esto es, el haber usado un dinero ilícito de fuente ilícita que, como conocemos en este caso en la actualidad, provinieron de la caja 2 de Odebrecht y OAS, que son dineros producto de la corrupción. O sea, la fuente ilícita del dinero está acreditada. Y ahora, ¿cómo Susana Villarán convirtió ese dinero? ¿Cómo lo inyectó al sistema económico legal? Con los pagos de su marketing publicitario para la no revocatoria y la reelección. Desde ese punto de vista también le quería preguntar, doctor, desde su conocimiento y especialización, esos pagos que se han hecho a estas empresas de marketing y publicidad, ¿también no estarían involucrados en los delitos de corrupción? Bueno, ahí también habría que identificar quiénes han sido las personas que han recibido ese dinero para distraerlo, para usarlo para otros fines, quienes han sido también las personas que se han servido o se han sumado dentro de la corruptela para la publicidad indebida o equivocada, asesores de prensa, etcétera, que tampoco están involucrados cuando han sido personas que han tenido una participación directísima en toda la estructura criminal que se ha organizado para estos fines. Una participación activa, ¿no? Una participación activa. Y aquí hay un reto para el Poder Judicial, para este caso. ¿Se puede decir que aquellas personas que recibieron esos pagos por el servicio de marketing publicitario también son autores del delito de lavado de activos? Y aquí hay algo muy importante y por eso decía el reto del Poder Judicial y de la Fiscalía de demostrar. Tendría que demostrar que esas personas que recibieron el pago sabían que venía de fuente ilícita. Porque el delito dice cuando tenga conocimiento o presuma el origen ilícito del dinero. Si no logras superar esa valla, muy difícilmente, a pesar de que puedan haber tenido conocimiento de ese origen ilícito, pero si no se demuestra, no van a poder lograr siquiera alguna sanción para estas personas. Pero con esto quiero dejar una idea bien clara.
Para la alcaldesa Susana Villarán, para ella sí está claro el conocimiento, porque ella sí sabía de dónde provenía el dinero. Ella ha confesado. Y más aún ella ha confesado. Entonces, ese conocimiento del origen ilícito y nada menos para beneficiarle en proyectos de la Línea María y Rutas Nuevas de Lima, entonces queda claro que ella sí conocía perfectamente de esos dineros ilícitos y al inyectarlos en esos pagos estaba cometiendo claramente el delito de lavado de activos. Yo creo que en el caso de ella no cabe duda. Lo que queda extraño es por qué unos han salido y a otros se les ha dejado en ese conjunto. Y ahora nuestras fuentes, doctor, a propósito de lo que usted dice, hay algunas personas por los cuales la Fiscalía también estaría pidiendo el sobreseguimiento. Este es el archivo de algunas personas para este caso. En otras palabras, no los está acusando por determinados delitos y no sé si algunas personas también los está sacando del caso. Bueno, es como le digo, para mí ahí está todo lo extraño, porque personas que debieron estar por su evidente participación, por su evidente, digamos, actuación en ese entorno, sin acusarlos, pero sí para que sean deslindadas sus responsabilidades, no están. Personas cuya participación era totalmente tangencial y es evidente que van a tener que salir porque se les ha metido en algo donde no tenían una participación directa o visible, pero eso los han colocado y obviamente van a terminar saliendo. Entonces, ¿cómo se ha hecho esta distribución de responsabilidades más allá de las cabezas? Y yo creo que aquí hay una estructura en el Ministerio Público equivocada en principio, y es: el Ministerio Público va y busca al político inmediatamente, sea el alcalde, sea el candidato, sea el congresista, sea el jefe de Estado, el ministro, lo busca. Y encapsula el problema en ellos como si no existiese una relación hacia abajo de operadores imprescindibles para que el acto de corrupción se haya materializado. Y eso no puede ocurrir, porque curiosamente, contrariamente a lo que se pudiera pensar, las figuras visibles de la política que están inmersos en actos de corrupción tienen muy difícil participar de manera directa en los actos preparatorios o consumatorios del delito. Tienen cómplices imprescindibles. Y resulta que se le carga la mano acá y se suelta la mano acá. Y entonces eso da una imagen de que no es una investigación seria, de que no es una investigación profunda, o que hay gente que se está saliendo, que se está escapando, que no está entrando, y que puede al final tener una responsabilidad mucho mayor que la de un regidor o que la de un, político de segundo orden. Correcto, y más aún, doctor, que la experiencia nos enseña que estos actos de corrupción, como usted bien lo ha señalado, no los comete directamente las personas cabezas de una institución estatal o de una autoridad pública, política en este caso, sino muchas veces utilizan intermediarios, muchas veces utilizan al chofer, muchas veces no dejan rastro ni huella del delito, ni incluso ni del patrimonio ilícito que han podido recibir. Porque actualmente, en este caso de Susana Villarán, se habla que recibió un promedio de 6 millones de dólares para la no revocatoria y la reelección, y unos 4 a 5 millones aproximadamente también para esta última campaña de la reelección, ¿no? Entonces estamos hablando de un promedio de 10 a 11 millones de dólares, y la Fiscalía solo ha podido identificar unos aproximadamente 9 millones. Entonces por ahí está en el aire esos 3 millones, y en los temas de lavado de activos es importante ir por la ruta del dinero. ¿Dónde están esos millones que hasta ahora no se ha podido identificar? En algún sitio se ha tenido que inyectar, en algo se ha tenido que invertir, porque se convierte, se transfieren, y eso es lavado de activos. Y ahí está el gran reto también, porque no sería una investigación, como usted dice, profunda y seria, si es que no se logra también llegar al final de toda la ruta del dinero. Otra pregunta que quería hacerle, doctor, también es,
no solamente estamos hablando del delito de asociación ilícita para delinquir, ya ha quedado claro que ha habido todo un grupo de personas que han estado debidamente coordinadas para recibir los sobornos millonarios, para inyectarlos en las campañas de la no revocatoria y reelección, pero también acá ha existido groseras falsedades y mentiras al momento de declarar al Jurado Nacional de Elecciones y a la OMPE sobre todos estos montos, y por eso también se les está acusando por el delito de falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo. Sí, pero ahora resulta que ellos se enteran cuando confiesan. Pero la fiscalización, que es espectacular para los futbolistas en una campaña política donde se le van a meter a los futbolistas y le están pidiendo a los futbolistas que digan un centavo y todo lo demás, cuando se trata de un partido de izquierda, ahí no pasó nada. O sea, era un elefante supuestamente de 11 millones de dólares y nunca lo vieron. Y las otras cosas sí. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y esto creo que hay que empezar a hacerlo visible cada vez más, este caso demuestra que la más grande de todas las corrupciones es la corrupción electoral. Y no se dice que el Perú tiene los peores gobernantes, los peores funcionarios y los peores representantes, porque la corrupción electoral está construida para que llegue lo peor y no llegue lo mejor. Así es, y eso nos viene demostrando, como usted señala, la historia y todos estos procesos electorales en los cuales nos hemos visto involucrados y donde lamentablemente nuestros políticos y autoridades y funcionarios se han visto involucrados, y la gran mayoría actualmente afrontan investigaciones y, como en este caso de Susana Villarán, hasta acusaciones con pedidos de 29 años de pena efectiva, nada menos. Para cerrar la reflexión, doctor, quería pedirle su análisis. ¿Qué tanto daño hace estos actos de corrupción donde funcionarios ceden su deber de cautelar, de supervisar el patrimonio estatal en estos proyectos por prebendas, por sobornos, por coimas, y finalmente tenemos obras mal hechas, obras que salen costando mucho más del presupuesto inicial, con esas famosas adendas, gastos adicionales, etcétera? ¿Cómo perjudica eso a los ciudadanos de Lima? No solamente a los ciudadanos de Lima. Hay un efecto del daño directo, que podríamos llamar la cantidad de dinero que se dejó de percibir, más la cantidad de dinero que se lleva el beneficiario, que sale también del dinero que debería tener el ciudadano. Pero también hay un efecto que no llamamos directo, sino indirecto. Y es cuando la prensa hace una campaña monstruosa para tratar de demostrar, o creyéndose que determinado político es honesto, es honrado y lo va elevando a una posición política de divinidad o santidad terrestre, diciendo que esa candidata sí es la honesta, que esa candidata sí tiene las manos limpias, que esa candidata, ahí sí está la limpieza y ahí sí no está la corrupción. Y después encontramos con que está en el podio los más corruptos. Entonces, esas defensas propagandísticas e ideológicas de la prensa, cuando se compromete políticamente y se demuestra con el tiempo que eso no es así, tiene un efecto de desmoralización sobre toda la sociedad, porque entonces lo que se ha vendido como lo mejor se termina mostrando como lo peor, y entonces se termina haciendo muchísimo daño. No es solamente la promoción de un político más, es el que se considera el político impecable. Pero ante esas circunstancias también, como usted señala, hemos visto silencios, podríamos decir, hasta cómplices, ¿no? Silencios que se terminan convirtiendo en una complicidad, porque así como usted señala, realzan a estos funcionarios, a estos políticos, también con la misma fuerza y vehemencia deberían condenar cuando se descubren estos actos de corrupción. Pero vemos que esto no pasa en nuestro medio. O por lo menos hacer la autocrítica de que uno sí creyó honestamente
legítimamente, como puede haber pasado, de que esa persona era la persona correcta y ponerse en la misma cantidad de tiempo, en la misma cantidad de oportunidades a decir, me equivoqué, creí que esta persona estaba bien, era correcta, lo hemos visto con el señor Castillo, el dictador Castillo, y no, me equivoqué. Pero cuando no viene la autocrítica, entonces lo que está demostrando es que no había equivocación, sino que había intencionalidad y que no importa el resultado, si salió mal o no, porque el objetivo era ganar políticamente y no colocar a una persona legítima, correcta, como se hubiera creído. Se sabía que no era, pero igual no importó, porque el objetivo ya no era un objetivo de decencia, sino un objetivo de política. Y otro tema para reflexionar finalmente, doctor, es la lentitud que algunos sectores han estado reclamando en la investigación, en el cierre de la investigación, en el requerimiento de acusación de este caso, porque se dice que ya con las delaciones premiadas, con estas declaraciones de los colaboradores eficaces, cuando se tenía el dinero claramente lo que se había entregado como sobornos, incluso se tenían hasta los codinomes de Susana Villarán. A ella se le había puesto Careca y al señor José Miguel Castro Budián. Entonces, teniendo todas estas evidencias, todos estos elementos de prueba, si se quiere, ya recabados, también se cuestiona del por qué de alguna manera se estancó esta investigación. Ahora, si bien es cierto, tiene una acusación, pero también viene desde el año pasado sin lograr terminarse este control de acusación por parte del Poder Judicial, y vienen, si más no recuerdo, según las fuentes que nos han informado, con un probable de 2 a 3 reprogramaciones sin concretarse, sin terminarse. Bueno, ahí creo que hay dos elementos. Primero, un elemento en el cual la Fiscalía ha hecho un trabajo evidentemente con deficiencias de la operatividad. Y segundo, el Código Procesal Penal nuevo, que en el fondo es una monstruosidad, porque está lleno de formalismos que lo único que hacen es dilatar y dilatar. En vez de ser un código finalista, es un código formalista. Este es un código que fue diseñado en sus etapas iniciales en el año 2000. Yo fui presidente de la Comisión de Reforma de Códigos, lo mandé al archivo. Me alegro muchísimo de haberlo mandado al archivo, porque lo que está demostrando es que no es un código finalista, sino que está operativizando formalidades y formalidades que sirve para la dilación y la dilación y la dilación, y no se va al fin del problema. Hay que cambiar este código procedimental penal y hay que ir a procedimientos directos, a ejecutivos con economía procesal que sancionen rápidamente a los delincuentes y que no les estén dando oportunidades para que estén desnaturalizando los procedimientos. Este sistema no funciona. Hay que acabar con los códigos caviares. Además, este código que usted critica también tiene salidas alternativas, salidas de simplificación procesal, y que vemos que en este caso no se han utilizado. Bueno, gracias, doctor, por haber aceptado esta invitación. Ha sido muy importante reflexionar con usted. Este caso de Susana Villarán es un caso, llamámoslo así, importante para todos los ciudadanos, y debemos seguir de cerca, y lo vamos a seguir de cerca, para ver cómo se desarrolla finalmente en ese juicio oral que todos esperamos. Vamos a una pausa comercial. Estamos en CTV Perú Oficial, en los 20.4 de señal abierta. Regresamos de la pausa comercial. Estamos en CTV Perú, en los 20.4 de señal abierta. Para seguir analizando el caso de Susana Villarán, en esta oportunidad tenemos a nuestro invitado, el doctor José Antonio Torres Iriarte, especialista en Derecho Constitucional e Internacional. Asimismo, es consultor político. Muy buenas tardes, doctor, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Es un honor participar en un programa tan promisorio y un canal que estoy seguro marcará tendencia en los próximos meses.
Muchas gracias. En esta oportunidad, doctor, conociendo de su trayectoria y del conocimiento que tiene del caso de Susana Villarán en los años que ha dirigido la Municipalidad de Lima y los escandalosos sobornos que se han conocido que ha recibido de las empresas OAS y Odebrecht, queríamos un poco conversar lo que usted tiene por decir, opinar respecto a estos actos de corrupción en las que se ha visto involucrada no solamente la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, exalcaldesa de Lima, sino también funcionarios de la Municipalidad de Lima. Bueno, creo que el caso Villarán, de Susana Villarán, es un caso emblemático, ¿no? Ella se perfilaba como una potencial candidata presidencial, una Bachelet peruana, una lideresa de opinión de la izquierda nacional, pero siempre he pensado que lo que ocurrió en la municipalidad, más allá del proceso revocatorio o de en la intención de ser reelecta alcaldesa de Lima, responde a un planeamiento, porque tengo claro que el segundo hombre del municipio metropolitano, el gerente metropolitano de Lima, el señor José Miguel Castro, hijo de un destacado médico dirigente de la Federación Médica del Perú, José Castro, que también fue constituyente del 93 al 95, y muy cercano a Javier Escanseco, era la persona indicada para hacer el nexo con el PT y con el Partido de los Trabajadores y con la izquierda brasileña y el Foro de Sao Paulo. En otras palabras, la presencia del gerente metropolitano de Lima, José Miguel Castro, responde no solo a presuntos méritos profesionales o de su formación como economista, sino a un papel político que cumplió en ese tránsito del municipio metropolitano en el cuatrienio que marcó la gestión de Susana Villarán. Por lo tanto, estoy convencido que Susana Villarán fue no solo responsable, sino hay todo un equipo que gestó este despropósito de enriquecimiento indebido, una mala gestión, actos de corrupción, y la propia señora Villarán hace ya varios años reconoció con bastante demostración de casi sin mea culpa de que ella había recibido más de 11 millones de dólares e incluso dijo que lo volvería a hacer. Correcto. Es algo muy importante lo que usted nos señala, doctor, sobre todo esta pequeña historia en relación al aspecto político y los integrantes o el grupo que rodeó a Susana Villarán, en este caso José Miguel Castro, porque se ve que no solamente los une un aspecto político, un aspecto ideológico, sino actualmente en los hechos se ha podido ver que también tan es así la vinculación política e ideológica que han tenido con estos antecedentes que usted nos cuenta, que también se han vinculado y han estado agrupados y alineados para los actos de corrupción. Porque como se sabe, por la empresa Odebrecht se recibió 3 millones de dólares, por la empresa OAS se recibió 3 millones de dólares más para las campañas de la no revocatoria y la reelección. Y es más, para la reelección 4 a 5 millones de dólares más. ¿Y quién fue el intermediario de estas entregas? José Miguel Castro. Entonces, con esto quiero cerrar la idea con lo que usted acaba de decir, que no solamente, repito, están vinculados y involucrados por un tema político ideológico, sino al punto también de estar involucrados y seguir la misma línea en los actos de corrupción. Y actos de corrupción, como usted ha señalado, que la propia Susana Villarán, con todos los elementos probatorios, con todas las evidencias, y elementos probatorios que se han recabado en su contra, no tuvo otra salida que reconocer que recibió dichos sobornos. Por eso actualmente la están acusando y se está pidiendo 29 años de prisión efectiva para que pueda ser llevada a juicio y finalmente condenada con todos estos elementos probatorios que se ha recabado. Además, la acusan por el delito de lavado de activos. Esto es, estos millonarios sobornos que recibió los canalizó, los inyectó en los pagos de marketing publicitario. Una forma de ingresar dineros ilícitos, de origen ilícito, claramente probados, porque como usted sabe, doctor,
esos dineros, esos sobornos que recibió Susana Villarán a través de José Miguel Castro fueron de la Caja 2. Ahora se conoce por las delaciones de los colaboradores eficaces que eso provino de la Caja 2, fuente ilícita. Y con eso se inyectó con los pagos de publicidad para estas campañas de la reelección y el no a la revocatoria. Así es. Bueno, se entiende que esta entrega de dineros por sumas millonarias significativas no solamente cumplió un propósito proselitista, un propósito de ganar adeptos, seguidores o poder impedir la revocatoria de la señora Villarán en el 2014. Cumplió otro objetivo, favorecer a las empresas, favorecer a Odres, a OAS y otras empresas brasileñas de una manera totalmente irregular, con la abierta complicidad no solo del gerente de Lima Metropolitana, sino de directivos del municipio, funcionarios del municipio y además los propios regidores del movimiento que lideraba la señora Villarán. Por eso me llama la atención que se comprendan algunas personalidades que fueron de esta trama que se gestó en el municipio metropolitano, pero se ignore la participación, por ejemplo, de Anel Tausen. Anelena Tausen tuvo un papel protagónico en la campaña de la revocatoria en el 2014. La propia señora alcaldesa Villarán señaló que cualquier donativo, cualquier donación, cualquier aporte o contribución a la campaña tenía que canalizarse a través de Anelena Tausen, que fue vocera en la campaña, ¿no? Y además gestora de la caja y del manejo y administración de los fondos, supuestamente recaudados, se decía, con rifas, polladas, venta de polos, llaveros en las calles de Miraflores, ¿no? Y ahora que se conoce fehacientemente que se recibieron millones de dólares, creo que es bastante difícil pensar que todo ese dinero se gastó en las campañas por la revocatoria o la reelección en el 2014, de tal modo que considero que había la figura delictiva que se conoce como lavado de activos, ¿no? Ha habido desvío de fondos y ha habido favorecimiento a determinadas personas. Y hay una serie de funcionarios, incluso periodistas o comunicadores, como Paolo Gas, que tienen que responder ante la justicia por actos que están reñidos, en mi concepto, por lo menos con la forma habitual de proceder de un comunicador al servicio de un municipio metropolitano. De tal manera que espero que la justicia actúe con prontitud, celeridad y sobre todo comprenda a todos aquellos que han estado política y penalmente involucrados en estos actos delictivos, ¿no? Correcto. Quiero resaltar algunas ideas que usted nos acaba de brindar para poder dar una pequeña conclusión de este primer análisis. Usted señala que no solamente estos sobornos se han inyectado al sistema económico legal para configurar el delito de lavado de activos, sino también, como bien acaba de señalar, esto ha sido por una prebenda, por un intercambio de favores, con la finalidad de favorecer a las empresas OAS y Odebrecht en proyectos de obra pública. Y por eso se le está acusando por el delito de colusión. Se han puesto de acuerdo funcionarios de la Municipalidad de Lima, en este caso la alcaldesa Susana Villarán, con funcionarios públicos, con particulares en este caso, que son las empresas, para favorecerlos en estos proyectos. Línea María y proyectos nuevos Ruta de Lima. Por eso es que le imputan el delito de colusión. Así es. Además, otra idea que usted ha señalado y es muy importante también resaltar. Como usted acaba de señalar, aquí mínimamente las personas que han estado alrededor de Susana Villarán, como la señora que acaba de mencionar o las dos señoras que acaba de mencionar, mínimamente debió tenerse una alerta cuando se es tesorero, cuando se recibe dineros para poder organizarlos como función de tesorera, contador, etcétera. Cuando se inyecta un dinero o se declara o se percibe grandes cantidades de dinero, uno, por sentido común, pregunta cuál es el origen del dinero. Totalmente de acuerdo. Correcto. Es lo menos que podría Es lo menos hecho. que se podría haberse preguntado para poder declararlo, porque además hay que recordar que también se declaró ante el Jurado Nacional de Elecciones y ante la OMPE. Ante la OMPE, así es. Y ahí se mintió. Se hizo rendición de cuentas. Se hizo rendición de cuentas. Conforme y en esa rendición de cuentas se mintió. Así es. ¿Por qué? Porque también se le acusa por el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo. Así es, falsos aportantes
Yo recuerdo que la señora Villarán compareció ante una comisión del Congreso y dio una lista de aportantes. Luego se ha verificado que esos aportantes no hicieron tales transferencias de dinero y trató de explicar que a través de actividades populares, ¿no?, como polladas y otras actividades similares, había recaudado importantes sumas de dinero. En realidad, la campaña a todos nos llamó la atención, era muy bulliciosa y demasiado frondosa, si cabe la expresión, en términos publicitarios, con la presencia de líderes de opinión, actores, actrices, que en ese momento tenían un papel estelar en una serie televisiva con amplia audiencia nacional. Y valgan verdades, yo pienso que una persona de la trayectoria de Annalena Tausen, que ha militado en varios partidos políticos, que ha tenido papel de ministra de Estado en el gobierno del presidente Toledo, que ha sido además congresista y ha tenido a cargo tareas de investigación en una comisión del Congreso, le podía llamar la atención el ingreso y en todo caso el gasto excesivo día a día y semana a semana en la intensa campaña para que no sea revocada Susana Villarán a inicios del 2013. De tal modo que creo que hay cierto sesgo cuando se comprende a unos y se excluye a otros. Debe ser comprendida definitivamente a Annalena Tausen, ¿no?, que hace años que no escuchamos una versión de ella, una declaración de ella, una aparición pública, y además debe también ser comprendido el señor Segarra, que era un importante regidor metropolitano, y otros funcionarios que ahora han pasado a un segundo plano y que incluso algunos de ellos se han reciclado políticamente, como el mismo señor Guerra García, que lo veo declarando sobre los temas de los corredores metropolitanos o sobre los temas de transporte público masivo, cuando tiene también que por lo menos dar su versión de lo que aconteció en la gestión municipal de Susana Villarán, ¿no? Correcto. Doctor, de acuerdo a su experiencia, estos actos de corrupción que finalmente terminaron manchando estas dos obras, Línea María y Proyectos Nueva Ruta de Lima, ¿cómo terminaron perjudicando estas obras? ¿Cómo terminaron perjudicando el patrimonio de la municipalidad y en general el patrimonio estatal? Y finalmente, los que pagamos los platos rotos somos todos los ciudadanos. Bueno, los más afectados son los ciudadanos, son los usuarios todos los días que están pagando sumas muy onerosas por el peaje, ¿no? En realidad, antes tuvimos en municipio metropolitano una empresa municipal de peaje, MAPE, ¿no?, que pudo, digamos, administrar fondos y hacer viable algunas obras de impacto social en Lima metropolitana. Pero a través de estas concesiones se entendía que las concesiones iban a transformar la ciudad, modernizarla, facilitar el transporte público y privado, pero lo que ha significado es un lucro negocio para Odres, para OAS, para Camargo Correa y otras empresas, de tal modo que la mala gestión de Susana Villarán, que nunca tuvo capacidad para poder gerenciar la municipalidad ni para liderar un proceso transformador de Lima metropolitana, como lo anunció en su campaña, y la corrupción demuestran pues la incapacidad de la izquierda nacional, que a pesar de los fondos generosos provistos por las empresas constructoras brasileñas bajo la aureola del Partido de los Trabajadores y de Lula, han sido en líneas generales nefastos para la gestión y para la ciudad de Lima, que tiene hoy más de 10 millones de habitantes, ¿no? Y esto es importante porque, para que puedan entendernos el público que nos está mirando, estos actos de corrupción, ¿por qué terminan minando nuestro sistema de administración pública? Porque las personas involucradas en actos de corrupción, como en este caso que estamos analizando de la exalcaldesa Susana Villarán, cuando recibe sobornos a cambio de favorecer, como lo llaman en el derecho penal, cuando cometen delitos de colusión, se colude funcionario con particular a cambio de favorecer en una contratación, en una licitación pública a estas empresas particulares, lo que está haciendo en buena cuenta el funcionario es comprometiendo sus funciones, su deber, su obligación de cautelar y proteger el patrimonio estatal, pero no solamente eso, sino también de controlar, supervisar
los deberes y obligaciones que tiene como funcionario, controlar, supervisar de que toda obra, de toda licitación, todo proyecto público se haga de la mejor manera. En otras palabras, que cuando yo como funcionario, cuando no estoy involucrado en actos de corrupción, pueda tener la total independencia y libertad de poder cuestionar, supervisar, sancionar lo que se conoce en las contrataciones públicas, imponer penalidades, etcétera, etcétera, cautelando el patrimonio estatal y cautelando que la obra se haga de la mejor manera en beneficio de la ciudadanía, que finalmente son los que eligieron a estos funcionarios. Pero como estoy involucrado en actos de corrupción, como ya comprometí mi función, la vendí prácticamente al particular, simplemente hago de la vista gorda, veo que se está haciendo mal, veo que se está comprometiendo el patrimonio público y no hago nada porque ya vendí, repito, mi función. ¿Es así, doctor? Sí, definitivamente, ¿no? Así como un medio de comunicación vende su línea editorial y en los años del más oscuro montesinismo, en los años 90, hubo medios que se entregaron y entregaron su línea periodística al servicio de la dictadura de los 90. Del mismo modo, usted con propiedad dice que en el campo penal y en el campo de la gestión pública, un funcionario que recibe sobornos, entregas de dinero, sea para una causa política, proselitista, una campaña electoral, de alguna forma ya se siente atado y comprometido a ciertas obligaciones con la otra parte, que las han puesto en evidencia, porque si uno revisa la gestión de la señora Villarán, con sus actos administrativos, con las decisiones que tomó el municipio y la gerencia metropolitana, se favoreció abiertamente a empresas brasileñas que habían sido aportantes, donantes y que habían entregado sumas significativas de dinero a favor del municipio, a favor de la señora Villarán y su partido político, ¿no? Y tenemos como conclusión, producto de esos acuerdos colusorios, producto de esos sobornos, obras muchas veces mal hechas, obras sobrevaloradas que finalmente no terminan beneficiando a la ciudadanía. Definitivamente, creo que en la gestión pública moderna lo que importa en toda inversión pública, en toda ejecución de una obra es el impacto social, lo que se conoce técnicamente como la rentabilidad social. ¿A cuántas personas estoy beneficiando con un proyecto de inversión, con una obra pública, en el caso de saneamiento, titulación o transporte público masivo? De tal modo que si uno analiza ya varios años después de haber concluido la gestión nefasta de Susana Villarán, la ciudad de Lima perdió, la ciudadanía se ha visto afectada y va a seguir siendo afectada en los próximos años porque los contratos son onerosos y gravan el futuro de la ciudad de Lima. Correcto. Y también para abarcar este punto que no quería dejar suelto, en la acusación que existe actualmente en este caso contra la exalcaldesa Susana Villarán y otros funcionarios y particulares, también la Fiscalía está pidiendo como sanción para las personas jurídicas su liquidación. Un ejemplo para la Asociación Amigos de Lima y otra asociación similar que se constituyeron, se crearon justamente para esas campañas de la no revocatoria y la reelección. La Fiscalía está pidiendo la máxima sanción que existe para las personas jurídicas, que es su liquidación. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se pide una máxima sanción como es la liquidación de una persona jurídica, es porque en buena cuenta, en la experiencia profesional que uno tiene en estos casos en materia penal, es porque se concluyó o se tiene bastante claro y con pruebas de que esa empresa fue creada única y exclusivamente para lavar dinero, para cometer actos de corrupción, para cometer delitos. En otras palabras, fue una empresa de fachada. Como no tenía un sentido real de su existencia, sino solamente fue una apariencia para cumplir un fin ilícito determinado, por eso no sirve que siga existiendo dentro de la sociedad, dentro del tracto comercial que pueda desarrollar conforme a sus actividades, y simplemente se pide su liquidación. Y eso también es un dato importante porque demuestra que han estado tan organizados, según la Fiscalía y su acusación, tan organizados al punto de crear este tipo de organizaciones
para lograr sus fines ilícitos, como se ha venido demostrando. Ciertamente. Amigos de Lima tuvo un papel muy activo en la campaña proselitista y supuestamente eran personas bien intencionadas, generosas, dadivosas, que estaban apoyando la gestión y la no revocatoria de la señora Villarán, pero ahora entendemos qué papel cumplían, ¿no? Eran aparentemente una asociación que supuestamente aportaba fondos, pero en realidad cumplían una finalidad dentro del plan de campaña y dentro del plan de esta organización criminal, porque no hay que olvidarnos que aunque a muchos les resulte doloroso y a otros no les guste, Susana Villarán lideró una verdadera organización criminal. Correcto. Las fuentes que tenemos nos han comentado que esta asociación Amigos de Lima, y aquí tiene un reto la Fiscalía frente a la etapa intermedia, al control de acusación que va a empezar a enfrentar en el juzgado y probablemente un juicio, porque este caso tiene todas las evidencias para pasar a juicio oral. El reto que tienen que enfrentar sobre esta persona jurídica es que aparentemente fue creado mucho antes de que lleguen los sobornos. Entonces, hay un tema de cronología que la Fiscalía y el Poder Judicial tendrán que resolver si finalmente esta asociación sirvió, se constituyó para estos fines, pero repito, por lo que pide la Fiscalía, aparentemente habría servido para eso. Pero en línea de cronología se tendrá que demostrar si efectivamente calza o no con los dineros que se recibió finalmente para constituir esto y que esos dineros sirvan también para que a través de estas organizaciones se puedan cometer todos estos actos irregulares ilícitos. Repito, ahí tiene un reto la Fiscalía y el Poder Judicial. Doctor, finalmente, de acuerdo a su experiencia y consultor político que usted tiene en su larga trayectoria, quisiera hacerle una pregunta final. Sí, con mucho gusto. ¿Cuál es el reto que tenemos nosotros como ciudad, como sociedad, para poder superar estos actos de corrupción, para que no se vuelvan a repetir estos actos de corrupción y finalmente los ciudadanos tengamos obras, tengamos funcionarios que no se comprometan, sino por el contrario, realmente trabajen por obras que no sean sobrevaloradas, que no sean costosas y que cumplan a carta cabal su función de supervisar, controlar y cautelar el patrimonio del Estado? Bueno, la ética no puede estar alejada de la política, ¿no? Y si la política tiene una tarea que cumplir como un servicio al país y al pueblo, a la ciudadanía, creo que quienes son operadores políticos, militan en partidos políticos, representan a fuerzas políticas. No olvidemos que la señora Villarán representó a Fuerza Social en ese momento, en esa campaña, y tuvo el apoyo de sectores de la izquierda. Y que luego creo que hay un compromiso con la ética, con los valores y los principios, y yo deploro la conducta de Susana Villarán, que lavó tantas veces banderas, que pretendió ser el adalid de la lucha contra la corrupción, que fue ministra en el gobierno de transición de Valentín Paniagua, que haya tenido una gestión tan desastrosa en cuanto a resultados estadísticos y de gestión y de índice de gestión pública, y tan corrupta, de tal modo que ella misma, en un acto, recuerdo la declaración que tuvo en Radio Exitosa, cuando reconoce los actos de corrupción, incluso tiene el desliz de decir que lo volvería a hacer, ¿no? Que se siga investigando y que no haya perdón ni piedad con quienes han delinquido en nombre del pueblo y destrozando la moral pública y las expectativas de un sector de la ciudadanía. Yo nunca confié en Susana Villarán, pero creo y reitero una vez más, es la auténtica lideresa de una verdadera organización criminal. Nada menos se le imputa el delito también y se le acusa actualmente, y por ello también se pide 29 años de pena efectiva en esta acusación, porque habría cometido, según la Fiscalía y su acusación, el delito de asociación ilícita para delinquir. ¿Qué significa? Que es casi como una organización criminal, pero que lamentablemente para ella, en favor de ella, pero lamentablemente para la Fiscalía y toda la ciudadanía, en aquella época de los años 2010 al 2015, aún no estaba vigente el delito de organización criminal. Por eso es que le imputan solo el delito de asociación ilícita, con la agravante de haber cometido el delito de colusión y más los delitos de lavado de activos,
falsedad genérica y fraude en la administración de personas, y falsa declaración, perdón, en la administración pública. Falsa declaración en un procedimiento de administración pública. Gracias, doctor, por la invitación. Encantado. Ha sido muy productivo conversar con usted para poder analizar y que el público saque sus propias conclusiones y pues la próxima, cuando tengamos nuevas elecciones, puedan finalmente tener un mayor panorama para elegir a nuestras autoridades. Vamos a una pausa comercial. Estamos en CTV Perú, en los 20.4 de señal abierta y en la multiplataforma de streaming. Regresamos de la pausa comercial. Estamos en CTV Perú en los 20.4 de señal abierta y en la multiplataforma digital de streaming. Seguimos analizando el caso de Susana Villarán y en esta oportunidad tenemos como invitado al especialista en Derecho Procesal, el doctor Wilber Medina. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, a su disposición. Le quería hacer una pregunta teniendo en cuenta que el caso de Susana Villarán actualmente ya cuenta con una acusación y un pedido, nada menos, de 29 años de pena efectiva. Bueno, el caso de Susana Villarán es un caso sólido, es un caso que tiene todos los elementos de convicción debidamente acreditados. Adicionalmente a eso, hay la propia confesión que ha hecho la señora en un medio de comunicación. Yo creo que antes de fin de año la señora tendrá que recibir los 29 años de prisión o cárcel efectiva que ha pedido la Fiscalía y ciertamente la conclusión del juicio tiene que imponerse esos 29 años que ha pedido. Correcto. Usted acaba de señalar que es un caso sólido y que se cuentan con todos los elementos probatorios para lograr una posible condena. Y sobre todo, acaba de decirnos que a fin de año, por esa solidez y claridad y con todo el caudal probatorio que se cuenta en este caso, a fin de año deberíamos tener antes de fin de año una condena. ¿Y por qué resalto esto? Porque quería también pedirle su opinión, porque actualmente el caso, la acusación viene desde el año pasado, octubre probablemente del año pasado, y a la actualidad no se ha podido concretar las audiencias de la etapa intermedia que se conoce en los procesos penales, que es el control de acusación, porque se presentó la acusación el año pasado y han existido por lo menos de 2 a 3 reprogramaciones y hasta la actualidad, según nuestras fuentes, no se ha podido concretar esa celebración de audiencia de etapa intermedia. Si esto es así en la etapa intermedia, todavía no empieza y es un caso que tiene abundante información, abundante caudal probatorio, pluralidad de imputados, son actos de corrupción sobre proyectos públicos. Con este antecedente de no empezar siquiera, repito, la etapa intermedia, ¿se logrará concluir con una sentencia efectiva con este ritmo que viene teniendo este caso? Bueno, está demostrado que la Fiscalía, para los casos que se refieran a la izquierda caviar, ciertamente tiene cierto parálisis. Ellos son selectivos en sus investigaciones, al punto que el caso de Villarán, la etapa intermedia, como bien indicas, está demorando más de la cuenta. Eso hay que llamar la atención de la fiscal de la Nación, del señor José Antonio Fernández Gerí, que es el jefe de la autoridad de control del Ministerio Público, para que llame al orden a todos estos fiscales y que se dediquen a investigar con la rapidez que se necesita y se requiere, y no estén en los sets de televisión perdiendo tiempo. Los fiscales y los jueces tienen que estar en sus despachos
produciendo, investigando, juzgando, condenando y no en los sets de televisión. Perú es el único lugar del mundo donde los magistrados, ya sea del Ministerio Público o del Poder Judicial, son famosos, son conocidos, quieren declarar hombres del año, cuando eso no ocurre en sociedades democráticas donde los jueces hablan por sus resoluciones y los fiscales por sus disposiciones, sus acusaciones y finalmente por las condenas obtenidas. Ese es el baremo con lo que debe medirse la producción del fiscal. Cuántas investigaciones, cuántas acusaciones y cuántas condenas obtuvo. Y a los jueces, cuántas sentencias emitieron, pero respetando el derecho al debido proceso y sentencias que ciertamente sean confirmadas en todo caso por la Corte Suprema, y con lo cual denotaría pues que ha sido un proceso justo y es el nivel que se debe medir la producción de los jueces. No en los medios de comunicación, no con prisiones preventivas, no con entrevistas, sino con producción. Correcto. Aquí quiero resaltar dos ideas. Usted acaba de señalar muy bien que los jueces, en este caso, esta demora de realizarse la etapa intermedia que corresponde en este caso sería imputable al Poder Judicial, porque ya corresponde al juez de investigación preparatoria convocar esa audiencia y desarrollarla en el menor tiempo posible. Pero quiero resaltar lo que usted acaba de decir que me parece muy importante, que los jueces y fiscales, y principalmente los jueces, tienen que lucirse y medirse por sus resoluciones y sentencias y no en los medios de comunicación. Como usted señaló, en ninguna sociedad civilizada, por ejemplo, imaginémonos el Reino Unido, en Londres, no podemos ni siquiera imaginar que un juez salga a declarar a un medio de comunicación, ni siquiera un fiscal, porque cuidan su investidura. Tienen que hablar sobre sus resoluciones. Sus resoluciones, la calidad de sus investigaciones y sus resoluciones son los que hablan por ellos y no en los medios. Usted, de acuerdo a lo que hemos podido conocer de este caso, ¿considera que es correcta esta acusación al imputar el delito de asociación ilícita para delinquir? Sí, por un tema del principio de temporalidad. Es correcto. Y yo creo que con 29 años de prisión efectiva para Susana Villarán, yo creo que es suficiente porque está por el límite, ya acá cerca al máximo de las condenas que se puede dar en el Perú. Pero lo que queremos es prontitud. Y quisiera retroceder un poquito al tema del cierto protagonismo que adquieren los fiscales y los jueces, sobre todo los mediáticos, ¿no? Recientemente la población puede entender que, por ejemplo, en el caso Toledo, en el proceso de extradición que se ha enfrentado, ha tenido que comparecer ante los tribunales americanos, no tenemos ni una foto de Toledo sentado frente a los jueces, a los fiscales. Lo que tenemos son dibujos que es que las sociedades democráticas desarrolladas permiten que se guarde ese tipo de reserva. Igual pasa con la justicia ¿no? en el Reino Unido, ¿no? Y en las sociedades democráticas no se visualiza. Eso quiero hacer el comparativo con Keiko Fujimori en el proceso de las audiencias de las prisiones preventivas, las 3 audiencias muy largas, ¿sí? Por cierto, y el propio Estado a través de Justicia TV enfocaba la cámara, el rostro de Keiko, cómo gesticulaba cuando le dictaban el fallo, etc. Eso debe estar proscrito en el Perú si queremos ser un país en vías de desarrollo, y por eso hay que respetar ese tema de las intimidades de las personas y la reserva de las intimidades. Alimentaba el morbo. Alimentaba el morbo, ciertamente, ¿no? Y bueno, y estos fiscales, ni qué decir, y ahora uno de ellos ya quiere abandonar el barco, ¿no? Y yo estoy sorprendido que la mariscal del caviaraje, como Rosa María Palacios, ella misma se ha dado cuenta lo que nosotros, muy pocas personas ciertamente, nos hemos dado cuenta como hace 5 años que lo que estaban haciendo era puro humo y no iban a conseguir absolutamente nada, estaban creando casos falsos para que finalmente, solamente por cuestiones políticas, porque a mí no me cabe la menor duda que José Domingo Pérez y el fiscal Vela, a la cabeza, porque hay otros, no son fiscales, sino son actores políticos que fungen de fiscales. A eso se exponen, doctor, para tomar su idea, a eso se exponen nuestros fiscales
los que deberían representar a la ciudadanía, los que deberían defender la legalidad, como dice el emblema del Ministerio Público, se exponen a que sean criticados no por sus investigaciones, no por la calidad de sus diligencias que desarrollan, no por la proeza y eficiencia de la investigación que puedan conducir, sino se exponen a críticas por salir a medios de comunicación. Entonces, ellos mismos son los que no están haciendo respetar la investidura que tienen como magistrados, como fiscales en este caso, que conducen una investigación. Porque como bien ha señalado nuestro invitado y conocemos todos, aquí tenemos la confesión de la propia exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, porque ella confesó en un medio de comunicación de que sí recibió esos dineros. Lo llamó error, pero no es un error, sino es un acto de corrupción de funcionarios y por lo tanto creo que este caso va a terminar. Hay dos casos, disculpa que interrumpa, hay dos. Ella ha reconocido y el corruptor ha confirmado que Gareca, que es Susana Villarán, lo llamó para decirle y confirmarle que el dinero que estaba pidiendo el señor Castro en efecto era por dones suyas. Correcto. O sea, hay reconocimiento de la propia corrupta Susana Villarán, sino del corruptor también el funcionario de Odebrecht. Correcto. Con esa aclaración, amigos, estamos frente nuevamente, los vuelvo a señalar, estamos frente a un caso sólido que debe y debería terminar en una condena que está pidiendo la Fiscalía de 29 años de pena efectiva para que también sirva de ejemplo para futuros funcionarios, para que sepan que no se puede comprometer el patrimonio del Estado y sobre todo esa confianza que los ciudadanos han depositado en sus funcionarios al momento de ir a las urnas y emitir un voto. Muchas gracias, doctor, Muchas gracias a usted por haber aceptado la invitación. Ha sido una conversación muy provechosa para que nuestros televidentes puedan sacar sus propias conclusiones. Hasta aquí llegamos al final del programa. Esto es La Batalla Legal. Soy Hugo Mendoza y estamos en CTV Perú, en los 20.4 de señal abierta y en la multiplataforma de streaming digital.